Bueno, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Hoy vamos a tener dos presentaciones. Vamos a iniciar con la del Índice Mundial de Crimen Organizado. Lo más importante que vamos a tener el contexto de la criminalidad en nuestro país. Primero que todo, queremos agradecer a Diego Tipán, aquí al lado mío. Él es asesor de la Embajada en la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en Panamá. Y sobre todo queremos agradecer por ofrecernos la oportunidad de tener tan valioso contenido el día de hoy. Vamos a contar hoy con dos invitados de alto nivel. Uno es Edgardo Sandoval Ramsey, que es el director para América Central y el Caribe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, y con Andrés Preciado, director de Área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz. Le voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. Edgardo Sandoval Ramsey es abogado, experto en políticas públicas, cuenta con 15 años de experiencia en desarrollo internacional, defensa de derechos humanos y gestión de programas. Su experiencia abarca una amplia gama de funciones, desde brindar asesoramiento estratégico a funcionarios gubernamentales de alto nivel en asuntos de cooperación regional y relaciones internacionales, hasta liderar iniciativas de perfil institucional destinadas a mejorar la eficiencia y eficacia dentro de las organizaciones intergubernamentales. La carrera de Edgardo se caracteriza por un compromiso incesante con la promoción de derechos humanos, la promoción de la transparencia y el fomento de la cooperación entre las naciones, desde sus roles de negociación de acuerdos de cooperación con Estados miembros y organizaciones internacionales, hasta liderar iniciativas destinadas a combatir la corrupción y promover la gobernabilidad democrática. Su trabajo ha abogado consistentemente por estructuras de gobernanza inclusivas y responsables. Su amplia experiencia en asuntos jurídicos y cargos públicos, junto con una maestría en Relaciones Internacionales del Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales, le dota de una comprensión integral de las intrincadas dinámicas que configuran la diplomacia global y el desarrollo y el Estado de Derecho. Nuestro otro invitado, Andrés Preciado, es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín. Es magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT, y en el sector público ha trabajado en la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín como subsecretario operativo de Seguridad y subsecretario de Planeación de la Seguridad. Fue jefe de planeación de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en la Alcaldía de Bogotá. Bueno, en este momento, sin más, le damos la bienvenida a Edgardo Sandoval. Muchísimas gracias, de verdad que muchísimas gracias, y gracias por la presentación y por esa presentación que me honra realmente. Realmente yo estoy muy contento de poder conversar con todos ustedes, primero que todo porque bueno, soy panameño y voy por el mundo haciendo estas presentaciones en diferentes espacios, en diferentes digamos, medios, espacios sociales, etc. Pero siempre es un honor estar en mi país, poder hacer incidencia de lo que pasa en él y poder conversar un poquito, ¿no? En este espacio también que tiene un poco más de intimidad, un poco más cerrado, poder hablar de los temas que nos preocupan y que estamos viendo dentro de este espacio de criminalidad organizada. Como ustedes bien, bueno, como ya lo saben y la presentación lo dice, yo soy el representante residente para la organización, una organización que se llama Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Es una organización no gubernamental con sede en Suiza que se dedica a la investigación y al estudio del fenómeno del crimen organizado. En ese sentido, nosotros tenemos sedes y tenemos observatorios en todo el globo. Estos son los sitios donde nosotros estamos actuando. Comenzó la iniciativa global, tiene 10 años de existencia. Tenemos un staff alrededor de todo el mundo y nos dedicamos básicamente a crear y generar resiliencia o resistencia al fenómeno del crimen organizado. Entonces damos información y también brindamos apoyo a gobiernos, a espacios de la sociedad civil y
y también el espacio de la academia, también acompañándolos para entender mejor el fenómeno y generar mayores capacidades para poderlo confrontar. Básicamente lo que yo les vengo a decir, lo que yo vengo a comentarles a ustedes son datos. O sea, esto que yo vengo a darles no tiene no hace ningún juicio de valor específico, sino que viene a mostrar un dato que estamos evaluando. Yo me voy a enfocar específicamente en Panamá y, por decirlo de alguna forma, el flagship o el producto bandera que nosotros tenemos, que mostramos al mundo, es el Índice Global contra el Crimen Organizado. Es un documento que lo que hace es que evalúa a cada uno de los países miembros de Naciones Unidas en sus aspectos de criminalidad y evalúa 3 aspectos específicos. La criminalidad establecida entonces y medida en 15 mercados criminales, que son los que ustedes ven ahí, los que ven en la base de la pirámide. Nosotros, por una forma para mostrarlo, lo mostramos como una pirámide donde la base son los mercados criminales. Son 15 indicadores. Medimos 5 actores criminales, que serían, digamos, las paredes de la pirámide, son los actores criminales y son 5. Y luego tenemos 12 indicadores de resiliencia, que es las capacidades que tiene una sociedad para poder contrarrestar el fenómeno del crimen organizado. Y eso también lo medimos a lo largo de todo el globo y tenemos una herramienta que permite hacer comparaciones entre países, entre continentes y entre regiones para poder entonces generar políticas públicas, hacer estrategias específicas contrarrestando el fenómeno, ¿no? La metodología para la puntuación que vamos a estar viendo, y sobre todo para ponerlos a ustedes en contexto de los números que vamos a estar viendo, es una puntuación en criminalidad, que siempre vamos a ver la puntuación en rojo. Habla de una puntuación de 1 a 10, donde 1 es la menor criminalidad y la mayor, digamos, es 10. Entonces, es preocupante cuando veamos números en rojo, obviamente, pero en los umbrales de resiliencia es al revés. O sea, lo que se quiere es tener mayor resiliencia, mayores capacidades de resistencia ante eso. Y pues obviamente entonces también lo medimos de 1 a 10, ¿no? Yo voy a pasar directamente a lo que estamos viendo en resultados del índice para Panamá, para que entremos en materia. Después podemos hacer comparaciones con el continente y cómo nos estamos viendo, pero lo vamos a ver dentro de la presentación. Panamá presenta una puntuación de 6.98 en criminalidad. Es una puntuación de media a alta que va en aumento desde la medición que hicimos de 2021 a 2023. El último informe que nosotros publicamos fue en septiembre de 2023 y el próximo informe que vamos a estar presentando va a ser en el 2025. Ya estamos haciendo mediciones de 2025, pero lo que ustedes están viendo en este momento son mediciones de 2023. Entonces, esa puntuación nos hace reflexionar de que estamos por encima de 5, estamos por encima de la media continental, y además tenemos una puntuación baja en indicadores en promedio de resiliencia, y ahora vamos a ver cómo eso se desgrana. Y uno de los aspectos importantes a mencionar aquí es que de una medición a otra, la puntuación de criminalidad aumenta y la puntuación de resiliencia baja. ¿Qué quiere decir eso? Que los mercados criminales van en aumento y las capacidades de poder resistir a él disminuyen cada vez más. Lo que nos hace entonces tomar en cuenta de que tenemos que hacer algo, sobre todo como gremio de empresa privada, para poder ser partícipes y actores importantes en el cambio que necesitamos lograr que nuestro país vea. Estos son los mercados criminales más importantes o los que son preponderantes en nuestro país. Es un pantallazo muy amplio, pero básicamente lo que habla es que los de arriba son trata y tráfico de personas, son los delitos, digamos, son delitos que tienen un crecimiento alto, van a la alza, con todo el problema que tenemos de migración ilegal que tenemos en Darién, por ejemplo, eso lo aumenta. Somos un corredor de migrantes y por ende también eso impacta mucho en el espacio de mercado criminal de esos dos. Luego de eso tenemos un espacio criminal que va creciendo y va aumentando con los años, que son los delitos contra la flora, la fauna y los recursos naturales. Estos son delitos que nosotros estamos monitoreando, sobre todo contra la fauna. Vemos crecimientos importantes en esos espacios. Luego los delitos con drogas, que son los que están en la parte de abajo de color chocolate. Vemos como el mercado de cocaína es un mercado que es ampliamente, digamos, estudiado y además es uno de los más grandes a nivel nacional. Esto no sorprende a ninguna entidad de seguridad, ni tampoco nos sorprende a nosotros por la simple razón de que América es
digamos, el número uno dentro del mercado de cocaína. Entonces, en ese sentido, nosotros siendo un espacio de trasiego, pues definitivamente que ese mercado marca muy alto. Tenemos una marca baja en comercio de heroína, en comercio todavía de cannabis, que tiene una tendencia a la alta, y en drogas sintéticas también. Sin embargo, es importante poner aquí, pues, una apreciación de importancia y de poner atención a ese espacio. Y por último, yo creo que sí son temas importantes, el cibercrimen y los delitos financieros, que van en un espacio de alza y sobre todo llegando casi a convertirse los delitos financieros en el espacio criminal más preponderante o más grande y de mayor crecimiento en Panamá. Edgardo, una consulta en el numeral, muy poco de lejos, ya, la verdad. Pero en el capítulo de contrabando de bienes de consumo con impuestos especiales, Sí. A pesar de no tenerlo resaltado, ¿cuál es el análisis que han logrado verificar? Fíjate, es importante mencionar que comenzamos a medirlo a partir de 2023, porque comenzamos a ver que el mercado crecía por sí solo. Lo medíamos dentro del espacio creo que era en el espacio de falsificados, o en el delito financiero, creo que lo medíamos. La cosa fue que comenzamos a medirlo, y tenemos que comenzar a medir en 2025 para determinar qué es lo que está pasando en el crecimiento. Lo que sí podemos decir es que sí hay un espacio importante que manejar, y sobre todo en el tema, bueno, yo tengo la experiencia de haber trabajado como director de legal de aduanas por un tiempo, y lo que creo que ahí necesitamos es inversión en tecnología y una mayor capacidad del espacio aduanero y mayor participación de la empresa privada. Y ahora vamos a hablar de eso, porque el dato que quiero darles va precisamente hacia ese espacio y hacia saber dónde establecer precisamente los espacios de planificación de incidencia de la empresa privada. Cuando hablamos de corrupción y transparencia, siempre hablamos de los actores integrados en el Estado, ¿no? Nosotros medimos, como vimos anteriormente, 5 actores criminales, medimos redes criminales, medimos grupos de tipo mafioso, medimos actores integrados en el Estado, actores del sector privado y actores internacionales que están metidos en el espacio de criminalidad panameño. Y dentro de actores integrados del Estado, nosotros ocupamos el puesto 56, lo que se refiere a actores criminales que actúan dentro del aparato estatal. Tenemos un promedio, digamos, que es alto, de 750. Vemos las comparaciones del actor a nivel continental, y vemos que Panamá marca alto en este espacio de actores integrados en el Estado. Sin embargo, este es el indicador que más nos interesa a nosotros y que queremos hacer referencia el día de hoy, así como puntual. Son los actores del sector privado. Se refiere a individuos o entidades independientes con ánimo de lucro e independientes del Estado, que poseen, gestionan y controlan un segmento de la economía lícita y que colaboran con actores criminales de forma voluntaria, mediante coacción o negligencia. Y en esto Panamá marca de número 1 a nivel global. Este es un dato importantísimo que preocupa a la comunidad internacional. La comunidad nacional debe ser, yo creo que uno de los puntos más importantes del debate que se da dentro de esta Cámara. Yo creo que nosotros lo que venimos, pues, precisamente la idea de poder conversar con ustedes era hablarle de este tema que estamos nosotros monitoreando y que estamos diagnosticando. Hay un problema general y estamos viendo que el sector privado panameño está acotado por actores criminales. Y ven la media, que tiene una media de 8.50. Nosotros nos comparamos, digamos, estamos empatados en primer lugar con Guinea Ecuatorial, Sudán del Sur, con Rusia y con, no me acuerdo cuál es el otro país, pero básicamente esos son los países con los cuales estamos siendo comparados, que es el número 1 a nivel global. Ahora vamos a ver cuáles son los temas importantes, y sobre todo esta gráfica muestra los datos de resiliencia, o sea, cómo el país resiste al impacto de la criminalidad organizada, y de alguna manera nos da un pantallazo de qué hay que hacer. Esto es importante, ¿no? Vemos 2 indicadores que son los más altos, digamos, son las barras más grandes que ustedes ven, marcando un nivel de 6, que son cooperación internacional, políticas y leyes nacionales. Vemos con 5.50 la capacidad de regulación económica y los actores no estatales.
parto por hablar de lo positivo y fijémonos en eso. O sea, ¿cuáles son nuestras ventajas? O sea, ¿dónde estamos bien o dónde estamos en capacidad de poder resistir? En cooperación internacional, bueno, para muestra un voto, nosotros estamos aquí precisamente por ser socios de la Embajada de Estados Unidos por INL, que nos trae para poder conversar con ustedes y la cooperación internacional se da en este espacio, eso está medido y está valorado en un espacio que se mantiene estable, a pesar de que Panamá es un país de renta media alta que no recibe cooperación internacional, y eso es bien importante. Eso quiere decir que existe un interés de actores internacionales de incidir y de invertir en que la cosa cambie y que se dé vuelta a este fenómeno. Las políticas y leyes nacionales quiere decir que nosotros aprobamos leyes, que sí somos buenos y que cumplimos las normas. Fuimos parte de una lista gris de Gafi que cabe al debate y que siendo panameño entiendo perfectamente el debate que se da al respecto y la capacidad y, digamos, el derecho soberano que tiene Panamá a elegir, además, su espacio de desarrollo económico y pues las injusticias que se manejan a nivel internacional con este espacio. Esto quiere decir, nosotros aprobamos leyes de transparencia, la Asamblea los aprueba y somos cumplidores de ello. Sin embargo, todo parece indicar que la aprobación de leyes no es lo único que necesitamos hacer, porque eso no está generando resiliencia en otros espacios. Tenemos, digamos, un puntaje alto que ha disminuido en medio punto en integridad territorial. O sea que todavía aquí tenemos controles estatales y controles del Estado que han impedido que, aunque los carteles y los criminales, digamos, más organizados de la región están dentro de nuestra economía y están dentro de nuestro país, todavía no toman control del Estado. Entonces eso también es una parte positiva. Tenemos una capacidad de regulación económica digamos, en el punto medio, o sea que también eso, pero si se dan cuenta, el punto rojo que ven al lado, quiere decir que baja medio punto de una medición a otra. Y los actores no estatales, como precisamente los gremios empresariales, la sociedad civil, está bien valorada con una valoración a la alza, con medio punto hacia arriba. Eso quiere decir que la incidencia que hacen los gremios, las cámaras de comercio, la AmCham, y precisamente digamos, los gremios que buscan la ética en la ejecución de la profesionalidad y de la economía nacional, pues obviamente tienen una incidencia positiva. ¿Dónde están los espacios de desarrollo? En el sistema judicial y de detención. Ahí tenemos tenemos el menor puntaje. Estamos trabajando precisamente para poderlo aumentar y es necesario de que pongamos interés y que además capacitemos en jueces, a fiscales en delitos financieros, por ejemplo, que es un espacio es muy complejo de identificar y de juzgar y además de condenar. Además de eso, tenemos una puntuación baja en la lucha contra el lavado de dinero. En nuestro sistema financiero se sigue blanqueando capitales, siguen habiendo participaciones de lavado de activos dentro de nuestro sistema. Y ese es un tema que debemos poner, digamos, debemos generar de alguna manera resistencia a ello. No es suficiente con lo que hemos hecho. No podemos meter la cabeza en la arena y decir que hemos cumplido porque aprobamos normativa, porque cumplimos con lo mínimo requerido por los organismos internacionales, sino que la realidad es que se sigue midiendo el tema de la dinero como alto en Panamá. Y bueno, y también el tema del apoyo a víctimas y testigos, y esta parte es la parte humana del crimen organizado. Las víctimas y los testigos son los que menos tienen capacidad de resiliencia a nivel global. Entonces esto también nos llama a una reflexión, ¿no? Por último, yo quiero hacer, digamos, una reflexión final, haciendo una conclusión de los metadatos que hemos recabado tanto de la medición de Panamá como de la medición global, y es que las democracias siguen teniendo mayores niveles de resiliencia. Este es uno de los datos importantes que nosotros hemos sacado. Los países democráticos
tienen mayores capacidades de resistir al fenómeno del crimen organizado. Está probado y medido. Este es un dato que es importante para la generación de políticas públicas porque en este momento nosotros, de alguna manera, vivimos en una región donde estamos viendo cambios políticos, donde lo que se está vendiendo como la panacea o como la solución a los problemas de seguridad nacionales son los planes de mano dura, los planes autoritarios, los planes que no tienen, que lo que hacen es que erosionan instituciones democráticas. Y yo creo que es importante que nosotros manejemos la narrativa adecuada con datos. Importantísimo decir que, por ejemplo, la baja de la tasa de homicidios no es una medición que garantiza que haya más resistencia a la criminalidad. Es un dato que es muy específico y muchas veces es engañoso. Entonces es importante contrastar esa data con lo que estamos viendo y con los niveles de democracia y con institucionalidad que podemos generar dentro del Estado. La brecha entre criminalidad y resiliencia sigue creciendo a nivel global y a nivel nacional. Hemos visto cómo la criminalidad va en aumento y las capacidades de resistencia al mismo van en disminución. Esto está pasando a nivel continental y regional y a nivel nacional también. Entonces es importante poder revertir eso y que la criminalidad comience a bajar y la resiliencia comience a aumentar. En el espacio criminal, en el mercado criminal de tráfico y trata de personas, es un mercado criminal el que más va en aumento a nivel nacional, a nivel regional de Mesoamérica. Es un problema que no solo repercute en Panamá, sino que repercute en todo el corredor mesoamericano, que digamos es de la parte norte de Sudamérica, todo Centroamérica y hasta México y sur de Estados Unidos. El tráfico y la trata de personas fue el mercado criminal que mató más alto a nivel global en la medición de 2021. Sin embargo, en la medición de 2023, tenemos que los delitos financieros desplazó a la trata de personas como mercado criminal predominante a nivel global. Pero que lo desplace no significa que disminuye. No significa que disminuye y por eso sigo reiterando de que aunque hay aumento, o sea, aquí hay dos temas que son preocupantes. Primero, hay un aumento importante del mercado criminal de trata y tráfico de personas, pero un aumento exponencial de los delitos financieros. Entonces, y los delitos financieros son las razones, de alguna forma, en que nuestro país marca como marca. Entonces, tenemos que poner atención en los dos fenómenos, porque los dos fenómenos tienen que ver. Los fenómenos del tráfico y trata de personas son actividades delincuenciales de criminalidad organizada que produce activos y que produce ganancias financieras que se lavan en el sistema panameño. Entonces, es importante tomar en cuenta y conocer el fenómeno a nivel integral para poder saber cómo contrarrestarlo. Este también es un tema que a nosotros nos llama la atención y que quiero mencionarlo porque hay un aumento a nivel global en el aspecto transnacional de los actores criminales. Quiere decir que los actores y las redes de grupos de tipo mafioso y las redes criminales van tomando y van sofisticándose para tomar más control territorial independientemente de las fronteras nacionales. Sin embargo, en Panamá todavía ese indicador no marca tan alto. Entonces, porque hay control del Estado y lo que habla y lo que nos dice o lo que parece indicar es que el Estado es parte, así también como con la empresa privada, es parte de los mercados criminales. O sea, los actores criminales están en el Estado y en el sector privado. Todavía no son actores internacionales a su beneficio que están dentro del sistema panameño, aunque los hay. No quiero decir que no los hay. Lo que pasa es que todavía hay control nacional, tanto del sector privado como del Estado, del espacio criminal, con participación de ambos. Ahora, a nivel global va creciendo. La posibilidad de perder el control ante actores internacionales del crimen es posible. Es un tema, por ejemplo, que nosotros estamos en este momento evaluando, qué es lo que está ocurriendo en Costa Rica. En Costa Rica ha perdido control estatal de la criminalidad y ahora la criminalidad está en manos de actores que estamos midiendo de qué forma son actores internacionales los que están metidos en el espacio, o actores nacionales
del crimen organizado fuera de los espacios del sector privado y de estatal específicamente. Entonces, es un tema importante que debemos seguir midiendo. Y a nivel global, y por eso también lo menciono acá, a nivel global los actores no estatales tienen menos posibilidades de generar resiliencia. Por ende, lo que estamos viendo en Panamá es contrario a esto, es que los actores no estatales generan resiliencia y van hacia la alza. O sea, que cada vez generan mayor resiliencia. Somos un modelo realmente de actores no estatales a nivel global. Por ende, algo tenemos que hacer, porque sí somos distintos. O sea, a nivel global, los actores no estatales son muy débiles, pero a nivel nacional los actores no estatales son fuertes, tienen incidencia. Y por ende, debemos tomar ese espacio de ventaja comparativa que tenemos y poder entonces hacer actuaciones, ¿no? Y ahora vamos a hablar, yo les voy a hacer una conclusión final del tema, ¿no? De qué pienso que pueden ser opciones. Y por último, bueno, aquí hablamos del tema que para nosotros es lo más importante como organismo que se dedica también a generar resistencia a nivel de poblaciones que son víctimas, ¿no? No se ha dado prioridad a los más afectados por el crimen organizado. Las víctimas y los testigos son son el grupo o el indicador de resiliencia que menos crece y que menos capacidad tiene de resistencia al fenómeno. Y esto pues hay que cambiarlo, hay que hacer mayor incidencia en el espacio humano. Por último, yo lo que quiero decir, lo conversaba ayer con los colegas, es que necesitamos, es urgente que nosotros comencemos a hablar de estos datos. Estos datos son de ustedes, son parte de la, digamos, de la riqueza, de un espacio, además técnico, muy profundo, científico, que se les brinda a ustedes, pero yo creo que es necesario hacer estrategia a nivel nacional dentro del espacio de la empresa privada, conversar de este tema, hablar de los datos y comenzar a hacer planes para poder revertirlo y para poder afrontarlo. Yo creo para nosotros AmCham es un espacio importante porque nos parece que puede ser una punta de lanza con la Cámara de Comercio para poder abrir la puerta, conversar de estos temas que son incómodos dentro del gremio. Sin embargo, yo creo que es importante que lo comencemos a conversar y que comencemos a hacer planes conjuntos. Y los planes conjuntos no son solo de la empresa privada, son planes que hablan de la participación de diferentes espacios de la sociedad civil, el gobierno, la cooperación internacional. Todo el que esté interesado en participar creo que es bienvenido. No solamente es un tema aquí no es un juicio de valor de que la empresa privada tiene un tema que ha sido mal valorado, sino que es importante generar planificación estructural y además concreta para poder contrarrestar el fenómeno. Y nos parece que estratégicamente AmCham es un socio importante y pues me siento muy contento de haberles dado esta información. Así que muchísimas gracias y estoy a la orden para lo que Permiso, acá un comentario y una pregunta. Sí. Edgardo, primero felicidades, qué honor que Panamá tenga a alguien contribuyendo a estos temas tan importantes para el mundo. Un comentario y una pregunta. El comentario es que creo que efectivamente lo que has dicho al final es así. Yo soy asesora de la Junta Directiva y he sido vicepresidenta en 2018. AmCham ha tenido un rol muy importante en la promoción de la Alianza contra el Comercio Ilícito y hemos impulsado un trabajo colaborativo en ese sentido. Pero es muy importante lo que presentaste porque amplía mucho más el scope. Lo segundo, en cuanto al liderazgo del sector privado y el rol que AmCham puede tener. Hace unos años nosotros hicimos un encuentro de CEOs con el oportunamente ministro de Seguridad, porque sí nos parece que el tema de la agenda de seguridad impacta en el entorno de negocios. Así que con los datos que nos presentaste pasa a todavía tener más prioridad, así que muy bueno que se haya hecho esta reunión. Y creo que podemos hacer mucho más. Así que creo que estás en el lugar adecuado para ese tema, así que excelente. La segunda era una pregunta de lecciones aprendidas del caso de Ecuador. O sea, Ecuador es una degradación en un tiempo muy corto. ¿Qué podemos aprender de Ecuador y cómo se fue deteriorando la institucionalidad y ser copado hoy en día por el crimen, ¿no? Yo creo que, bueno, adelante, Diego. Tal vez ahí comentarles y tal vez vincularnos. Sí. Yo trabajaba en la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador. Fui transferido a Panamá, a la Embajada en Panamá, específicamente para evitar que otro país pase exactamente este problema.
dos países en la región que están experimentando este conflicto en los últimos 5 años, Ecuador y Costa Rica. Y el gran reto es cómo el crimen organizado ha logrado infiltrarse en las estructuras estatales. Uno de los espacios de infiltración ha sido la justicia, lo que ha garantizado la impunidad de estos actores. Y el segundo ha sido la poca resiliencia del Estado ecuatoriano a enfrentar un fenómeno como este, porque desafortunadamente el crimen organizado tiene que pasar por una serie de procesos burocráticos para poder comprar armas, para poder trasladar personas, para poder ejercer una serie de controles en territorios, a diferencia de los estados que formalmente sí deben pasar por estos procesos. Entonces, parte de esta transferencia es de haber venido a traer estas experiencias, porque digo, los datos nos permiten tomar decisiones. Estamos trabajando fuertemente, mi trabajo específico es en materia anticorrupción, de cómo fortalecemos el área de víctimas y testigos, cómo fortalecemos las denuncias anónimas, cómo fortalecemos las informaciones anónimas, porque ustedes al estar vinculados a empresas estadounidenses de alguna manera, conocen todo este mecanismo de los whistleblowers, conocen todo este mecanismo del compliance y toda esta estructura que existe interna para evitar que exista una serie de problemáticas que pueden desencadenar en delitos. Entonces, este ha sido el contexto y sí, me permites decirlo en un escenario, la infiltración de la corrupción en el Estado ha permitido que el crimen organizado esté dentro del Estado y eso ha permeado y desestructuró organizaciones enteras como la policía, como los jueces, como los fiscales, y esto garantizó la impunidad y hay que tomar en cuenta que este es un contexto regional más complejo. Andrés va a poder comentarles un poco al respecto, pero resumirles, en el Ecuador en Colombia se firma el Tratado de Paz con las FARC en el año 2016-17. Se crea un vacío de poder porque se desmoviliza las FARC. El negocio de la cocaína es tan rentable que al crearse ese vacío de poder se crean una serie de organizaciones que quieren cooptar ese espacio. Logran hacer conexiones con el norte, particularmente con los carteles mexicanos o con el crimen organizado en México, que trata de sacar la droga desde Colombia. Utiliza Ecuador, principalmente Guayaquil, como el puerto de exportación para enviarlo hacia el norte. Pero claro, la forma en la que operaban los carteles mexicanos se torna mucho más violenta. El Estado también empieza a reaccionar de manera mucho más agresiva contra el crimen organizado y el escenario es un desapunte o un incremento de la violencia significativo. Y claro, ahorita el Ecuador lo que está tratando es de contener la problemática, recuperar esos espacios. Y el mejor escenario que Panamá vive es que no le ha pasado nada de esto. Andrés va a darles un dato bastante interesante de lo que podría pasar, porque las FARC sur de Ecuador, Colombia, el Clan del Golfo Norte de Colombia, sur de Panamá, y el proceso de pacificación con el Clan del Golfo podría ser un escenario similar. Pero conocer esto permite saber qué puede hacer. Ustedes están a tiempo de poder prevenir. Prevenir en varios de los estudios que tenemos puede costar hasta 10 veces menos que reaccionar. Entonces, es un escenario ideal. Y de eso, poder compartir estas experiencias. Y más bien, Andrés, te puede dar este detalle más interesante. ¿Tengo una presentación de Andrés? Sí, claro que sí. Después del largo, pues local, ¿verdad? Va a tratar de hacer el mejor después. Va a tratar de hacer el mejor después. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación, pues a Inel y a ustedes por recibirnos. Yo les quiero contar un poco el proceso de un trabajo y una línea de investigación que tenemos hace rato, incluso en conjunto con Gito, porque esto es un trabajo que hacemos con distintos socios, y más por un tema de, sirve, ¿cierto? Por un tema de las preguntas que esto deja, que las empresas seguramente hay información, pero yo luego de una semana en Panamá tengo más preguntas que respuestas. Y se las quiero plantear también porque creo que esto es una preocupación constante. Yo trabajo como director de conflicto y seguridad de la Fundación IDAS para la Paz. La Fundación IDAS para la Paz es un centro de origen empresarial en Colombia que surgió más o menos hace 25 años a propósito de la preocupación por el fracaso de los diálogos de paz con las FARC en el Caguán en su momento, que fue bastante relevante en el caso colombiano, y a partir de ahí, digamos, distintos empresarios colombianos decidieron crear organizaciones y centros de pensamiento que sirvieran para pensar gran parte de los problemas que tenía el país. Surgieron varios centros de pensamiento, la Fundación Unidas para la Paz es uno de esos.
Entonces tenemos un contacto por nuestro origen con el sector empresarial que es muy fuerte y al día de hoy nuestros órganos del gobierno corporativo y demás pues tienen una fuerte conexión con el sector empresarial colombiano. Nosotros nos interesamos en el año 2021 nos surgió un interés bien significativo a propósito del aumento que tenía la migración en la frontera con el Darién. Mi acento me delata mucho, yo soy de la parte de Colombia, yo soy de Medellín, de la parte de Colombia que justo está en la frontera con pues el departamento que tiene al Urabá, que es la frontera más cercana con Panamá, y para nosotros los países, la frontera del Tapón del Darién era una frontera inexpugnable, era una selva que, digamos, imposible de pensarse. Incluso piensen que Antioquia y Medellín en particular, pues es la capital industrial del país de alguna forma, es la cuna de la infraestructura y de la ingeniería civil, y la cantidad enorme de proyectos que siempre se han pensado en temas de cruzar con infraestructura el Darién, pues siempre ha tenido una visión de los ingenieros paisas de que eso realmente es inviable hacerlo pues, y cruzar el Tapón del Darién con infraestructura. Pues resulta que 133.000 personas en el 2021 dijeron, sí, eso sí se puede cruzar, y hay algunas maneras de cruzar eso y de vulnerar esa selva que nosotros siempre vimos desde el Urabá como inexpugnable. A partir de ahí nos surgió una preocupación de, bueno, ¿qué es lo que está pasando realmente en esa frontera? Y miren que cada vez el problema es más significativo. 2022 dobla 2021 y 2023 dobla 2022. Y pues el saldo es que 500.000 personas con datos de Panamá, con datos de Migración Panamá, que son bastante buenos, mejores que los de Migración Colombia, para ser sincero, con datos de Migración Panamá, 520.000 personas cruzaron el Tapón del Darién el año pasado. Esto ya habla de un asunto humanitario muy significativo, sobre todo porque lo que vemos aquí en la tabla de abajo es que de alguna forma la frontera del Tapón del Darién es el termómetro de la crisis o de la inestabilidad o de la inestabilidad política de la región. Ni siquiera tiene que ver solo con el tema panameño colombiano, sino que miren la composición de las principales, digamos, nacionalidades que terminan cruzando por el tapón. Y un dato que no es menor en el caso del 2024 es, miren, la cantidad de colombianos o el porcentaje que los colombianos están representando en ese cruce, y es pues, el miedo a lo que implicaba el cruce por el Tapón del Darién para los mismos colombianos. Ya va siendo, digamos, ya se ha ido desplazando, lo que nos permite ver que, primero, pues que es una ruta que se está estabilizando. Los datos del 2024 parecieran mostrar como que se va estancando, es decir, son 500.000 personas la capacidad de tránsito que eso tiene más o menos, lo cual es enorme. O sea, no quiero que porque se estabilice se pierda de vista el problema humanitario que esto significa y pues demográfico y en todos los casos, pero definitivamente es un asunto que ya ha escalado pues, a unas proporciones absurdas, si me permiten calificar. Entonces, tenemos ya unas economías locales que dependen de la migración con una transformación económica y social significativa. Solamente piensen en que Turbo y Necoclí, que son los principales puertos de salida del país, son poblaciones que no superan las 50.000 personas y por ahí pasaron casi cerca de 500.000 de personas. Entonces, toda la transformación económica que esto ha implicado es que hoy esa zona de frontera se convirtió en una zona al servicio de la ruta migratoria. Todo lo que fuera Turbo, Necoclí, lo que los países conocimos del Urabá antioqueño hace 20 años, eso ya no existe. Esto es una cosa al servicio de la ruta migratoria y con consecuencias significativas. Piensen, por ejemplo, que si ustedes fueran hoy, no sé, a ciudades grandes, aún las más turísticas, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, cualquier ciudad, si ustedes tomaran un taxi y le dijeran al taxista, toma este billete de $50, le voy a pagar un taxi, devuélvame, ese taxista no tiene como devolver. No hay intercambio comercial, digamos, en el día a día en Colombia con dólares. Hoy Turbo y Necoclí son completamente dolarizadas sus economías. Puedes pagar todo en dólares, todo, lo que sea. Pero dentro de un marco económico que es un marco entre informal y controlado por un dominio que vamos a ver ahora. ¿Qué riesgos vemos en 2024? Pues obviamente lo que está pasando en Venezuela va a marcar, creemos, una nueva oleada migratoria.
Sí. en una situación que es compleja porque los colombianos vivimos la gran expansión de la oleada migratoria colombiana. Ayer Edgardo casi se le da un infarto cuando yo le digo los datos, pero en Colombia hoy viven más o menos 5 millones de venezolanos. Eso es como lo que todo Panamá fuera a vivir a Colombia, literal, en un país de más o menos 45 millones de habitantes. Y ya estábamos teniendo fenómenos de retorno. O sea, tuvimos una primera ola migratoria un año, veníamos en una oleada fuerte de retorno, o algo que tenía que ver con la esperanza política de un cambio, pero creemos que esto lo que va a hacer es otra vez dar vuelta hacia el tema migratorio, pues y el tema de seguridad de Haití que nunca realmente ha desaparecido. Y obviamente hay una nueva configuración del escenario por el nuevo gobierno de Panamá, por lo que se ha anunciado como cierres de rutas y los vuelos de retorno. Yo lo digo con mucho respeto, entiendo lo que esto significa, pero pues la viabilidad de retornar 500.000 personas en vuelos es prácticamente nula. No fue tan simbólico, pero eso pues va a tocar relativamente lo que está pasando. Esto no se ve muy bien y los que somos más viejitos tendremos más dificultades, pero lo que ustedes ven como en los puntos azules son los puntos de salida de Colombia, los puntos morados son los puntos de llegada. Lo que nosotros vemos es que hay múltiples rutas que parten principalmente de Necoclí y Turbo. Realmente hay un paso habilitado. En las conversaciones de esta semana nos han dicho que son 2 pasos habilitados, pero pues esto es realmente poco para el flujo que eso está implicando. Entonces, de las 500.000 personas, el 99.9% entran por pasos no habilitados y de forma irregular al país. Esto es una situación humanitaria muy compleja porque cuando ustedes ven esos 500.000 migrantes del 2023, esta es la decisión final, es decir, es la última opción. Cuando usted decide migrar desde el lado colombiano o pues desde su país de origen, la primera opción que se le viene a la mente no es qué maravilla voy a pasar por esa selva hermosa que se estaría para poder llegar y conocer eso. Esa no es tu primera opción, es una opción de precariedad, es la opción última, aunque hay unos cambios que se están dando que ahorita se los voy a mostrar, pero sí hay una compleja situación humanitaria por las condiciones selváticas, por la vulnerabilidad económica, pero también por lo que esto está implicando en términos alimentarios y de salud pública. Del lado colombiano hay ya reportes de salud de enfermedades que en el país están erradicadas a través de la vacunación, han vuelto a surgir y el foco de surgimiento es el tapón de nariz. Entonces esto también es una forma también casi que de esparcir virus virus reales, o sea, problemas de salud pública desde lo que está pasando en el tapón, por la concentración, por la falta de salubridad, porque esta no es una frontera que tenga la capacidad de asumir tanta gente en un año, no hay agua potable, servicio de salud que pueda controlar esto. Y pues obviamente también lo que es implicado alimentariamente, disponibilidad de alimentos y demás, esto es como todo el caldo de cultivo con una situación muy compleja. Hay distintos tipos de tráfico. Está desde la ruta premium, que en menos de 24 horas te lleva desde el aeropuerto José María Córdoba en Río Negro hasta Panamá en menos de 24 horas, que puede costar más o menos entre unos 10.000 y 15.000 dólares. ¿Cómo? No, entran por avión a Río Negro, a través en carros llegan hasta el Urabá. De Medellín al Urabá, hace 20 años que yo iba pequeñito a vacaciones, uno se demoraba 12 horas, hoy te demoras 5 horas. O sea, todo el desarrollo de infraestructura hacia el Urabá antioqueño de alguna forma también ha sido útil al establecimiento de esta ruta de migración. Y en Urabá cruzan a través de lanchas rápidas y demás. Hay ruta A y ruta Z, dependiendo de qué tanta plata tengas para pagar, qué tanto riesgo quieras asumir. Y insisto, la ruta premium puede valer entre 10 y 15.000 dólares solamente el cruce del tapón. O sea, que te llevan de Río Negro hasta Panamá y te ponen en Panamá y eso es un pedacito de la ruta que estás haciendo, si tenés la plata para asumirlo. Y también hay pago por pasos, migrantes que autogestionan su ruta, interactúan con redes locales de tráfico en su tránsito, que pueden durar meses en ese tránsito por Colombia. Piensen que si un migrante está haciendo la ruta, por ejemplo, que en su momento fue
fue humanamente muy compleja y muy difundida en medios de comunicación, que es la ruta a pie entre Venezuela y el Tapón. Esa ruta a pie entre Venezuela y el Tapón, que es cruzar todo Colombia, se demora semanas haciendo esa ruta a pie y meses en que puede conseguir el dinero suficiente, muchas veces en condiciones de mendicidad, desde el Urabá para poder cruzar a Panamá. Hay todo tipo de roles, desde operadores logísticos, transportadores, cobradores, guías, maleteros. Ayer con la Fiscalía, Procuraduría, en el caso panameño, pues obviamente tuvimos una discusión más ellos que no con ellos, sobre este tipo de roles, porque sí, detrás de todo esto hay delitos, pero también hay un asunto de cómo priorizas la persecución judicial. Y pues yo entiendo que en el caso panameño hay muchas preguntas de qué hace el Estado colombiano para resolver este asunto de que la Junta está capturando a los lancheros. Mi respuesta es que no hay nadie que esté capturando a los lancheros porque son demasiados y eso no te va a resolver el problema. Pero pues eso con los fiscales genera ahí un intercambio interesante, pero miren que hay demasiados roles y operadores logísticos, con una claridad que es importante y es lo que ha conseguido el Clan del Golfo en esa zona, y ya vamos a hablar del Clan del Golfo, es que toda esa cadena económica alrededor de eso no son personas del Clan del Golfo. O sea, no hay miembros del Clan del Golfo dedicados a eso. Son de alguna forma personas que están en esas zonas, independientes, que pobladores locales, que la capacidad económica y de ingresos que esto genera es literalmente, esto le cambió la vida a esta gente, les permitió salir de la pobreza extrema, tener algo de fuente de ingreso. Cometen delitos, sí, cometen, pero mire que incluso siendo un lugar de turístico ecológico, el Urabá, que ya no existe eso como turismo ecológico, esta gente nunca había visto esa cantidad de flujo de dinero y ingresos. O sea, la ruta migratoria les cambió completamente su escenario de vida. Preguntas, ¿los pagos son en efectivo, a través de billeteras digitales? Sí, de todo. No, hay de todo. Criptomonedas. Si usted coge las criptomonedas, efectivo, si usted coge la bancarización móvil del Tapón del Darién, y en todo el Pacífico colombiano, eso ha crecido enormemente. Y ahora hablamos un poco de, siempre hemos pensado, pues sí, y lo digo porque yo he trabajado también mucho tiempo en términos de asesoría de la Cámara de Comercio de Bogotá y demás. Siempre hemos pensado el beneficio de la bancarización, o sea, la importancia de la bancarización, pero pues la bancarización en últimas es una plataforma que sirve para cosas legales e ilegales a la larga, y que en un escenario como este controlado por el crimen organizado, pues fácilmente puede ser una cosa que facilite, así como la infraestructura. Perfecto construir una carretera de Medellín a Urabá que pasara de 12 a 5 horas. Listo, maravilloso. Pues ¿quién más está beneficiando de el Clan del Golfo? En últimas. Pero la mayoría de esos no son personas vinculadas al Clan del Golfo, son instrumentalizadas, seguramente cometen delitos. No quiero pues, minimizar el hecho de que sí hay una comisión de delitos y hay un tráfico de migrantes y demás, pero no podemos reducir eso al hecho de que son delincuentes o que hacen parte del Clan del Golfo, porque la realidad es un poco más compleja. Y hay temas muy especializados de lavado de dinero, de tráfico de criptomonedas, de falsificación de documentos. Hoy en Turbo y en Ecoquí puedes conseguir casi que cualquier pasaporte de cualquier nacionalidad de manera más o menos sencilla. Puede que no sean muy buenos, pero los conseguís. Y obviamente esto implica una enorme capacidad de corrupción institucional que se mezcla con la capacidad. Esta no es una zona, digamos, de una capacidad enorme del Estado para controlar lo que pasa. Pues obviamente cuando uno habla de esto termina hablando del Clan del Golfo. En morado ustedes ven la presencia del Clan del Golfo. El Clan del Golfo es una organización de origen paramilitar, lo que antes se conocía como los paramilitares en Colombia, que se desmovilizaron. Eso dejó un reciclaje criminal, y a partir de ahí se configuró lo que se conoce como el Clan del Golfo, con una posición inicial muy significativa en Urabá y en el Bajo Cauca antioqueño, pero con una expansión para toda la costa atlántica y la costa pacífica colombiana. Cuando ustedes ven esa mancha morada, yo quiero como llamar la atención de dos cosas. Primero es la posición geoestratégica que eso está consolidando para el Clan del Golfo y que impacta no solo Panamá, sino también a la región. El Clan del Golfo hoy, con esa presencia, está casi que controlando toda la capacidad portuaria del país. Incluso el puerto de Urabá, que no se ha construido, está en construcción, hoy está en un enclave histórico del Clan del Golfo.
ya controlan una buena parte de la costa atlántica, que es todo esto que va en Cartagena, Barranquilla y demás, y están llegando en el Pacífico a Buenaventura. Uno dice, bueno, ¿cuál es el interés del Clan del Golfo de controlar la costa pacífica colombiana? Pues resulta que la costa pacífica colombiana hoy, o la ruta pacífica como nosotros la llamamos, hoy es la ruta más eficiente de tráfico de cocaína del mundo. Porque a través de la ruta pacífica, esa es la ruta que conecta toda la frontera con Ecuador, y a través del puerto de Guayaquil eso está llegando hoy a Anvers, en Bélgica, que es el puerto más significativo para abastecimiento del mercado de cocaína europeo, asiático y de Oceanía. Obviamente vemos muchas noticias sobre fentanilo en Estados Unidos, pero a pesar del cambio de consumo en Estados Unidos, de más consumo de fentanilo, menos consumo de cocaína, la demanda agregada mundial de cocaína no ha disminuido. Es decir, no se consume menos cocaína en el mundo que la que se consumía antes. Y eso pasa por la expansión del mercado oceánico, sobre todo Nueva Zelanda y Australia, y del mercado asiático. Y eso se hace a través de esa ruta pacífica que conecta Colombia con Ecuador, cada vez más laboratorios en Ecuador, Colombia llegando a las 250.000 hectáreas de cocaína y triplicando la producción, el potencial de producción de hectáreas en los últimos 10 años, triplicando. Es decir, que una hectárea de cocaína en Colombia hoy produce 3 veces más de lo que producía hace 10 años. O sea, tiene más potencial por la industrialización del mercado. Y pues obviamente eso lo que implica es que es una ruta muy apetecida porque es la ruta más eficiente y beneficiosa hoy, que sigue siendo, pues como el Estado del gas, una renta enorme. Y la otra cosa que es muy significativa es que cuando ustedes ven esa manchita morada ya está tocando límites con Venezuela, y ya hay indicios claros, de la conexión estratégica que están desarrollando el Clan del Golfo y el Frente Arago. Si uno ve los principales retos del crimen organizado de la región están centrados en pues, los comandos brasileños, que son como la organización criminal más significativa de la región, pero que siempre han tenido una visión muy autárquica. Ellos han desarrollado una capacidad enorme dentro de Brasil. Hay hoy algunos indicios de que quieren hacerse con el control de la Amazonía colombiana, lo cual para nosotros es un reto enorme, pues así de casi de defensa nacional. Pero en su orden le seguirían el CREN y el Clan del Golfo. Hoy el Clan del Golfo es el principal grupo armado del país, de Colombia, por encima del ELN, que es histórico en el país, pues es una guerrilla de décadas de conflicto. Es la personificación de todos los aprendizajes criminales armados del país. Uno puede calificarlo como un grupo de crimen organizado, pero también tiene un componente político y estratégico muy significativo. De hecho, es uno de los grupos con los que hoy el gobierno de Gustavo Petro negocia en el marco de la paz total. Nosotros tenemos 8 tableros de negociación. Eso daría para otra charla, 3 horas la paz total, pero pues es un proceso de negociación absolutamente fracasado y que no ha demostrado avances significativos en su capacidad digamos, de poder controlar los grupos armados. De hecho, probablemente desde la desmovilización de las FARC hoy tenemos el escenario de seguridad más complejo que ha tenido el país recientemente, no solo pues, digamos, por la fortaleza de los grupos, sino también por lo que eso implica en incentivos perversos en términos de paz total, y no logramos avanzar en los procesos de negociación. Y pues obviamente lo que ustedes ven en esa gráfica moradita es cómo ha crecido en hombres armados en Clan del Golfo, que eso va muy de la mano con lo que ha podido explotar de esa frontera con el Darién. Está entre 2021 y 2024 ha duplicado los hombres en armas. Sí. Sí, al 2024. El Clan del Golfo en la frontera es el actor armado hegemónico desde hace más de 15 años, es decir, ha consolidado un enclave histórico ahí muy significativo. Tiene gobernanza en todos los aspectos, regulación económica, social, política, en todos los escenarios, digamos, sociales. De hecho, y este es un dato que trabajamos con cámaras de comercio, con el sector privado del lado colombiano, pues es el principal empleador de la región. Eso por encima del Estado, por encima de cualquier iniciativa privada grande.
no hay mucho ejercicio de la violencia porque pues en el control del territorio de tal forma que no tiene que ejercer violencia. Tiene el monopolio de las rutas marítimas de narcotráfico porque aquí hay dos rentas que van a la par y es el tema de la ruta de migrantes va a la par de la ruta de narcotráfico. Eso es una cosa que ya está muy establecida y eso implica obviamente el control de la ancha, la contaminación de cargamentos de banano, que es una cosa histórica en el país, y obviamente la diversificación de rentas. Y de alguna forma también el tema de la corrupción de funcionarios públicos, que es una cosa extendida. ¿Cómo funciona el CLAN en torno a la ruta? Pues controlar la economía local le permite hacer tributación forzada a través de extorsión. No hay ningún desarrollo económico hoy en el Urabá antioqueño que no tenga que pagar extorsión. Incluso el mismo Estado para desarrollar una obra pública tiene que pagar extorsión. Y eso es algo que ya los operadores y los contratistas, digamos, han internalizado dentro de su matriz de operación. De esto no se habla públicamente, pero pues en entrevistas con cualquier contratista público y el gran tema, por ejemplo, con el puerto de Urabá, está haciendo cómo controlar ese tema de no generar que un puerto termine pagando extorsión al Clan del Golfo en esta zona, bien complejo de manejar, para serles sinceros. El Clan castiga a quienes incumplen las normas. Vos en el Urabá antioqueño no vas a encontrar que a ningún migrante le hurtan o que hay problemas de violencia sexual, o incluso controlan los horarios de los establecimientos comerciales de expendio de licor, de discotecas, demás. Es un estado paralelo. Autorizan rutas marítimas y terrestres, determinan el orden, determinan cuántas veces un lanchero puede ir y venir entre la frontera en el día, vigilan a los operadores externos, contienen la violencia. Es un gobierno, de alguna forma, un gobierno criminal bien establecido. Si ustedes ven esto, incluso parece un resort. Ahí ven una foto de un migrante que logramos tomar en trabajo de campo. Entonces la gente sabe en Ecofree, en Turbo, qué tipo de trato hay que darle a un migrante dependiendo de su nariz amarilla, verde, roja, negra, gris. Es como cuando uno va a un resort y no sabes quién es el que está pagando más que otro. ¿Cómo? Claro, eso es relativo. Ahora vamos. Ahora vamos. Van bien el establecimiento. Entre comillas, porque también los coyotes, porque es tan bonito que son coyotes. Claro, sí, y esto es un delito, o sea, y eso es un delito, por más que esto parezca organizado, esto es organizado por un grupo criminal. Igual vamos un poco a esa diferencia. ¿Qué ha pasado con el rol de la fuerza pública? En Colombia hay un rol poco preponderante de la fuerza pública, poco interesada en el tráfico de migrantes y concentrada en objetivos de valor estratégico, en descabezar al Clan del Golfo. Pues cada tanto hay capturas, Otomí cayó, todos caen, pero pues la estructura es funcional a eso. Y obviamente hay una mayor preocupación por el tema del narcotráfico en el Golfo de Urabá. Hay una pregunta que los funcionarios públicos, cuando hablamos de esa zona, dicen, pues es que no sabemos intervenir ese daño. Porque de alguna forma es este tema de, bueno, el represamiento que en su momento se generó en el Golfo de Urabá fue un problema también significativo. Entonces está esta incertidumbre entre qué hacemos, dejamos pasar, no dejamos pasar, entorpecemos, no entorpecemos, y en medio de todo hay una parálisis de decisión de qué se logra hacer desde el lado colombiano. Esa hegemonía que les describí el Clan en las últimas diapositivas no traspasa la frontera. De hecho, varias entrevistas que hemos logrado hacer con miembros del Clan, hay de alguna forma algún temor, porque, digamos, si uno actuara con racionalidad económica criminal, uno diría, bueno, y si ese negocio es tan bueno y de eso dan tanto, pues porque tenés 500.000 personas que básicamente estás explotando ilegalmente el lado colombiano, pues ¿por qué no seguís con el negocio? O sea, ¿por qué no soltar del lado panameño y no mantener la renta ilegal? Y hay un temor a operar en Panamá. La presencia del Senafront y la ausencia de población hace de que esto, digamos, sea un disuasor importante. Cuando uno habla con los migrantes, ellos se sienten más protegidos, criminalmente protegidos, pero más protegidos del lado colombiano, pues porque las normas del Clan generan orden. Usted ve una cosa organizada y ellos sienten que el lado panameño hay algo más de desorden e incertidumbre. Ellos manifiestan que del lado panameño están más expuestos a robos, ataques y a violencia sexual. Yo siempre lo pongo en la presentación como relativo, porque también hay que tener clara una cosa, y es una vez la persona sale del Urabá antioqueño
y se interna en la selva, ellos pierden capacidad de ubicación geográfica. Y en ese tránsito pueden pasar muchas cosas y usted lo cuenta del lado panameño, pues porque es del lado el que lo puede contar, pero usted no sabe realmente eso dónde le pasó. Y el clan tampoco, ya en el tránsito de selva, tampoco sabe realmente, tiene tanto control en ese tránsito, entonces ahí vienen los coyotes, ahí viene otra infraestructura, digamos, de traslado que es más precaria. Gente que los está esperando, y cuidado que son colombianos que los están esperando. Que los están esperando, que a robar. a veces... Una infraestructura que apenas está construida, pero que se va a ir desarrollando. Claro, un poco me adelanto un poco a la conclusión, es hoy nosotros vemos que efectivamente eso es un paso irregular, pero en 10 años a un ritmo de 500.000 personas eso va a ser una autopista. Eso, pues básicamente el paso irregular. Claro, y el impacto medioambiental de salud pública es muy significativo. Entonces, lo que sí vemos es una desconexión que por la sincronía de los gobiernos siempre se ha dado entre los esfuerzos panameños, los posibles esfuerzos colombianos, y una cosa en la que la ruta va, digamos, de alguna forma creciendo y los esfuerzos de los gobiernos son descoordinados. Al gobierno de Colombia le conviene que el plan del Golfo esté muy organizado y de que esto es un gran trabajo. Claro, porque no necesariamente. Y que porque no quieren esos migrantes allí. Pero no necesariamente, pero saben que no necesariamente. Creo que Panamá se queja. Yo insisto, yo reconozco que hay una desidia institucional desde el lado colombiano, una desidia institucional en un escenario en donde yo creo que la concentración del Estado colombiano, más que el inmigrante que está haciendo tráfico, está haciendo en el migrante que está quedándose, porque es que, de nuevo, son 5 millones de venezolanos que están quedando, que tienen permiso de regularización, que hoy acceden a servicios de salud y educación. Entonces, 5 millones aparte de eso. Sí, son 5 millones que viven en Colombia, o sea, que se quedaron, que se asentaron en Colombia, que tienen un permiso temporal, pero temporal es que se empezaron a expedir hace 6 años, en el gobierno de Duque, y que hoy tienen una carga fiscal significativa para el servicio de salud y educación. Hoy un niño o una madre o un hombre venezolano que tiene su permiso temporal accede a servicios de salud en el régimen subsidiado o a servicios de educación en igualdad de condiciones que un colombiano. Pero ese temporal se convierte en permanente. Claro, sí, claro. Pero legalmente. Sí, ese permiso temporal, digamos que surge todo el mérito administrativo que tiene un pasaporte. De hecho, tiene más, es como si tuviera una cédula colombiana, porque se trata, en términos de salud y educación, colombiano más. Del lado colombiano, un poco está dado el venga, ¿qué vamos a hacer? Al final ese es el inicio. Pero en torno a todo eso, también hay una cantidad de actores de cooperación internacional, de organismos humanitarios, hay unas autoridades locales que están en jaque. Cuando uno habla con el alcalde, por ejemplo, de Turbo, o en Ecoclid, uno le pregunta al alcalde, ¿cuál es su principal problema? Y el principal problema es que la población, yo no sé de cuánta población soy alcalde, o sea, yo no tengo, no, gente a trabajar, pero además es que es el local ha mutado toda su vocación, toda su cultura, toda su sociabilidad, no a esto. Claro, entonces hay una encrucijada porque de nuevo las acciones de los gobiernos nacionales, más allá de tomar la foto, de hacer operativos en frontera y demás, pues no son acciones que contribuyan a atender el fenómeno. Miren, por ejemplo, yo lo pongo aquí entre comillas, en Colombia se está discutiendo el tema de construir refugios o centros de atención humanitaria. Si usted construye refugios en zona fronteriza, usted está estabilizando la ruta. Usted lo que está haciendo es que hay una situación muy compleja, porque hay que reconocer que independientemente de 500.000 personas pasan la mano por ahí, pero ¿qué vas a hacer? O sea, eso contribuye, eso mejora el problema, eso lo que hace es crear más incentivos para que lleguen, y digamos que es un problema que se ha quedado entre la discusión de Panamá-Colombia, pero que no se ha llevado a un contexto regional más significativo. Y pues obviamente asuntos por resolver son muy significativos. El fortalecimiento y la capacitación de autoridades locales frente a la migración es muy precaria. La hiperdependencia de la economía local de esta ruta es cada vez más grande. La afectación al turismo es, francamente, en el lado por lo menos ya no hay turismo.
La afectación al medio ambiente es muy significativa. Es un deterioro muy, muy importante y pues que en últimas lo que nosotros vemos es que del lado colombiano esta frontera es del Clan y la pregunta del lado panameño es, bueno, al final del día hay 500.000 personas que están haciendo tránsito, ¿eso a quién está beneficiando? De este lado, eso es una pregunta que vale la pena responderse, sobre todo porque la información que tenemos es que a pesar de que el tránsito es muy significativo, más o menos hay una eficiencia del 80%. ¿Eso qué quiere decir? Que de esas 500.000 personas, en toda la, digamos, de las 500.000 personas que entran a Panamá, porque acuérdense que estos son datos de migración, o sea, son personas que efectivamente entraron a Panamá, de esas 500.000 personas, más o menos el 20% tienen un tránsito más lento. Es decir, no salen rápidamente y se van estableciendo, otras se quedan, algunas se demoran más para salir, eso no es perfecto, que entran 500 y salen 200. Pregunta, ¿qué porcentaje de estos 500.000 son mulas y traen drogas? Porque recientemente tuvo la operación Jericó acá en Panamá y salió en portada de los diarios que pasaban mulas con droga por dentro de los migrantes. Eso salió en los periódicos. ¿Cuánto de eso hay? La información que nosotros tenemos del lado colombiano, y esto lo verificamos con el Clan del Golfo, es que pues, y lo que pasa es que muchas veces eso termina siendo la forma en la que las personas tratan de subsidiar su paso. Claro. Para el consumo propio de ellos. Ni siquiera para no tener que pagar. Usted en Centroamérica, en distintas zonas, pues, y acuérdense que esto es una economía criminal, esto funciona como si usted tuviera gramos de oro. Usted no hacer intercambio con también para evitar que les quiten el dinero en efectivo, porque hacer la ruta con dinero en efectivo es muy riesgoso. Y lo que nos dice la gente del Clan del Golfo es que eso es una cortina de humo, porque realmente lo que pasa es que muchas veces lo que se usa es el tráfico de migrantes, se usa para distraer la autoridad y pasar los grandes cargamentos de por otro lado. Entonces, ellos dicen que eso no es una negocio rentable. Queríamos aprovechar porque nos quedan pocos minutos y tenemos algunas preguntas en el chat, ¿verdad? Sí. Federico las va a leer. La primera pregunta es, ¿las estafas piramidales o de cripto entran en delitos financieros? Sí, correcto. Entran en delitos financieros, son espacios también que promueven el fenómeno, de hecho, de criminalidad organizada, se utilizan como mecanismos de crimen organizado y obviamente cuando lo vemos que existen dentro de los espacios financieros, son indicios de que tenemos una alta criminalidad. Quiero hacer una mención de temas que sí tenemos información, por ejemplo, que asiente en el tema del Darién, es que cuando tenemos el Clan del Golfo controlando el espacio colombiano, y cuando pasa a la parte panameña, entonces tenemos redes criminales que están difuminando y que están controlando el área, pero también hay participación, obviamente, de Senafrón como control. Esto no quiere decir que Senafrón sea un actor diferente de actores criminales. O sea, son actores criminales que están todos metidos dentro de un espacio. Lo que pasa es que todavía no han llegado al punto de convertirse en actores del estilo mafioso, digamos, del estilo mafioso. Que tenemos dos actores del estilo mafioso en Panamá, que son Bagdad y Calor Calor, que son dos actores del estilo mafioso. Son dos bandas que controlan el espacio de trasiego y de consumo, de venta de consumo. Ahora, lo que quiero decir es que también nos hace falta más información. O sea, necesitamos comenzar a evaluar y comenzar a medir cuál es el fenómeno que está ocurriendo en Panamá. Lo tenemos bien medido, como bien lo ha dicho Andrés, lo tenemos medido en Colombia, pero cuando llega a Panamá hay cosas que todavía no tenemos medido. ¿Qué sabemos? Sabemos que, por ejemplo, existen poblaciones indígenas que están ya cambiando su modo de vida, precisamente porque al ser víctimas entran en el espacio de participación de la participación criminal. Entonces, solamente basta de ver los diarios en la última semana para darse cuenta que, por ejemplo, Cunayala está totalmente cortado. El espacio también de los trasiegos, cuando pasan a la parte panameña, los indígenas también son parte de este espacio. Ahora, esto entra dentro de otro espacio estratégico, que es, por ejemplo, la estrategia de judicialización, que nosotros pudimos sacar de temperatura ayer que conversamos con fiscales. Los fiscales están muy interesados en hacer su trabajo, que es
judicializar lo que ven como criminalidad. Entonces, por ejemplo, así que si el indígena está, el lanchero que pasa a la persona y que pasa a los migrantes y que lo lleva de una isla a otra, entonces tengo que judicializarlo a él. Lo que pasa es que eso no es eficiente para nada. Entonces, cuando se conocen los datos, se rompen mitos y comienza una estrategia de judicialización que cambia. Y eso es necesario hacerlo, porque lo que estamos viendo es que Panamá tiene una estrategia de lucha contra el crimen organizado que está mal enfocada, que necesitamos darle datos, Vivimos en un espacio donde los datos no existen, pero están a su disposición en este momento. Y lo que tenemos que es que comenzar a medirlos y hacer que más actores sean partícipes en el debate. ¿Por qué? Porque todos los espacios están cooptados por el crimen. Todos los espacios gremiales, los espacios privados, los espacios estatales, los espacios incluso de organismos que trabajan para este tema. Entonces, lo importante es que todo el mundo, que haya más actores para que haya contrapesos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son estrategias buenas? La estrategia buena es conversar con cámaras de comercio de otros países, conversar con la Cámara de Comercio colombiana, conversar con la Cámara de Comercio costarricense. Ese es un tema. Meter agenda en la agenda bilateral de Colombia y Costa Rica en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que hable de este tema, desde el espacio del gremio empresarial. Hacer esa gestión. Hacer gestión también de información de cómo funcionan los grupos criminales de la frontera panameña. ¿En qué medida está Senafront incluido en ese espacio? ¿En qué medida están grupos, redes criminales que todavía no están bien organizadas? ¿En qué medida la población indígena es parte y víctima también de ese espacio? En el espacio de la estrategia de judicialización, inmiscuirnos, por ejemplo, en cómo se judicializan los casos de crimen organizado en Panamá. Eso nos va a hacer más resilientes, con más resistencia al fenómeno. Eso solamente como un comentario de dónde puede haber incidencia. Y todos los espacios, aunque a veces parece que no hay como relación entre el espacio empresarial con alguna estrategia estatal de judicialización de crimen organizado, siempre la hay, porque al final todos esos bienes, digamos, todos esos activos se lavan en el sistema panameño y se utilizan como fachadas para lavar esa actividad criminal. Y eso es importante saber cómo funciona ese fenómeno. De las cámaras de los que tienen experiencia, los colombianos tienen muchísima experiencia. Definitivamente ellos están en un contexto que es distinto al panameño. Entonces no se puede tampoco culpar de que el Estado colombiano no tenga interés de hacer lo que quiere el Estado panameño. Es normal. Tienen otros intereses. O sea, para ellos las prioridades son otras. Entonces, tomar control donde podemos tener control. En nuestros gremios, en las redes que tenemos, en el espacio nacional, en el espacio gubernamental con los actores que, por ejemplo, son socios y son parte de la empresa privada, que son ahora parte del gobierno. Todos esos espacios, ¿no? ¿Tenemos otra pregunta? Sí, aquí hay un comentario con pregunta. Tema de estafas piramidales. Ahora mismo en Panamá se ha ejecutado una estafa piramidal que ha robado 300 millones. Es una estafa internacional y ha involucrado a mucha gente en distintos países. Estiman más de 30.000 víctimas. El tema ha estado en el Senado de México, sin embargo en Panamá no ha salido noticias y las víctimas se sienten abandonadas. No existe nada que proteja a estas personas en el país. La estafa parece que es para una estructura de lavado de dinero. Sí, pues sí, existen fórmulas, hay que precisamente ponerlo en conocimiento de las autoridades, digamos, poner al Ministerio Público a investigar este espacio. Es importante también darle capacidades al Ministerio Público y al órgano judicial para hacer investigaciones financieras. Las investigaciones financieras, como vimos, por ejemplo, el caso de New Business, un caso complicado, un caso que toma mucho tiempo para poder investigar y que muchas veces se pierde capacidades precisamente por el tiempo que conlleva llevar a cabo la acción de investigación. Entonces, darle capacidades y brindar tecnología, mejorar las redes de comunicación con otros países y con otros espacios de información que utiliza el órgano judicial y los agentes de investigación son también importantes para poder contrarrestarlo, ¿no? Pero sí, definitivamente existen medios para buscar justicia con las víctimas de ese espacio de estafa, seguro. Siguiente pregunta. ¿Podrían ampliar el punto de la resiliencia a nivel de país? ¿Qué parámetros o hechos se basa esta métrica? Sí, básicamente bueno, nosotros, como dije anteriormente,
buscar, no sé si la presentación está ahí para poderlo ver. Sí. Nosotros nos basamos, son 12 indicadores. Esos indicadores se miden por medio de un proceso que pasa por... no, es la que tiene las barritas azules. Ahí. Más adelante, adelante de eso, más. Ahí, esa. Esos 12 indicadores se miden por medio de 4 rondas de evaluación de expertos en la materia. Los primeros expertos que miden estos indicadores son expertos nacionales en base a cuestionarios estandarizados a nivel global de cada uno tanto de los mercados como de los actores, como de los indicadores de resiliencia. Cada uno de esos indicadores de resiliencia tiene preguntas específicas. Esas preguntas están abiertas y se les puede hacer llegar cuáles son los criterios que se utilizan para poderlos medir. Los criterios básicamente son criterios objetivos basados en data, o sea, basados en datos de fuente abierta y en datos de nuestros perfiles de país que tenemos a nivel de todo el globo. Entonces, luego de eso pasa por una evaluación de un experto temático y un experto geográfico. Luego de eso pasa por una calibración interna y entonces luego de eso se publica. Luego eso pasa por una serie de filtros de expertos internacionales que llevan a cabo una acción estandarizada, medida también por preguntas específicas en cada uno de los espacios, incluyendo los espacios de resiliencia. Es una metodología compleja que incluye dentro de la organización. Toda la organización participa en este momento en la elaboración del índice. Yo les puedo decir que en este momento estamos en la primera ronda de evaluación para la publicación de 2025. Estamos evaluando con expertos nacionales en este momento que no se conocen entre sí, que hacen 2 evaluaciones cada uno por país. Entonces esa evaluación se parametriza, luego de eso se pasa a un experto temático y luego de eso se hace una celebración. Los aspectos en cuanto a qué, digamos, cómo se mide. Yo les puedo decir que, por ejemplo, para los actores criminales se mide la cantidad de actores que participan, el número, por ejemplo, de sentencias que sean condenatorias en materia, por ejemplo, de crímenes financieros, la resiliencia que se produce en materia, por ejemplo, de sistema judicial, la cantidad de condenas que se dan, el tiempo que toma. Todo eso se evalúa, se parametriza y se evalúa. Pero son una serie de indicadores, son muchísimos indicadores, son más de 15.000 y 16.000 indicadores que se miden en cada una de las itinerancias. Se les puede dar la información está abierta, está también en el web. En el web también hay una herramienta que está en la web, se llama globalinitiative.net. Entran en Latinoamérica. Y entramos, sí, hay un mapa interactivo. El mapa interactivo es muy interesante porque uno puede ver por país y puede hacer comparaciones. Entonces puede hacer comparaciones continentales, comparaciones temáticas, por ejemplo, medir resiliencia de un país específico en un indicador versus otro país específico en ese indicador. Y así se puede, por ejemplo, verificar dónde están los indicadores altos de resiliencia y cómo podemos aprender de países que tienen ese indicador alto. Y entonces hacer cooperación con ese país, o sea, saber qué hicieron, cómo mejoraron, cómo fue el tema. La razón también por la cual estamos acá, y esto es como un tema reiterado, es porque los indicadores que vemos, por ejemplo, que vimos antes de la crisis ecuatoriana, son muy parecidos a lo que está pasando en Panamá en este momento. O sea, nosotros vemos cómo Panamá entra en un espacio como vimos en el tema electoral, en un tema de crisis política. Ya nosotros comenzamos a ver cómo actores del Estado en altos puestos jerárquicos están involucrados en temas de ilegalidad y de criminalidad, en temas de criminalidad organizada. Actualmente vemos cómo eso se va tornando como una realidad en nuestro país que no veíamos antes. Y eso lo que nos dice es que está ocurriendo el fenómeno. El fenómeno está ocurriendo y que si no hacemos nada al respecto vamos a perder el control del país y eso no podemos permitir.
Un comentario aquí. Sí. Un comentario. Sí, excelente la charla. Por favor, cuenten con nuestra colaboración como miembros de AmCham Chile y Panamá, gustosos de compartir nuestra experiencia en Chile con el control de comunicaciones del crimen organizado desde las cárceles. Tier 1. Eso es Marcela Calderón. Sí, gracias Marcela. Muy bien. Cortita, nos preguntan si se pueden compartir las presentaciones con los... Sí. Claro que sí. Muy bueno. Mira, Y todos los que necesiten adicional, por favor, pónganse en contacto. Diego es nuestro socio en Panamá. Nosotros estamos trabajando precisamente con ellos en el espacio de abrir puertas acá. Seguimos los espacios de investigación, estamos obteniendo más información. La idea es poder compartir con ustedes en los espacios que ustedes consideren que sean importantes. Ojalá podamos abrir la puerta también de la Cámara de Comercio Panameña para conversar del tema y pues seguir en este espacio. La idea sería, o para dejarle, y ahora digamos, seguramente Diego cierra con las conclusiones finales, pero decirles que es importante medir datas, romper mitos, es importantísimo, y fortalecer instituciones democráticas. Quiero reiterar algo. Nosotros estamos en un espacio político regional donde gobiernos autoritarios están tomando el poder y están exportando su estrategia de seguridad de mano dura como la panacea o como la verdadera fórmula para poder reducir los espacios de criminalidad. Pero eso a la larga no es sostenible y además lo que hace es que erosiona derechos civiles, derechos políticos, derechos democráticos de la ciudadanía. Y es importante que nosotros no caigamos en ese espacio. Es importante cambiar la narrativa y permitir también que líderes que creen en la democracia tomen el control de los países y no al revés, que es lo que estamos viendo. Y parece ser que nos está ganando la partida, la narrativa de que no importan los derechos humanos, no importa la democracia, sino que lo que importa es simplemente la reducción de homicidios y esa no debe ser nunca el norte de un país, porque al final lo que se pierde es mucho más que simplemente reducir la capacidad de un país en reducir homicidios. Entonces es importante poner ahí mucha atención y seguir apoyando las iniciativas democráticas, sobre todo. Bien. bueno, por parte de la embajada, estos proyectos que nosotros apoyamos buscan traer los datos a los tomadores de decisiones y el combate al crimen organizado no se puede hacer si no tenemos estos datos. Aparte de eso, nuestra misión dentro de INL es apoyar al Estado panameño, entendiendo la palabra Estado en el sector público, en el sector privado, para ver cómo podemos apoyar para transformar estas realidades. Países más seguros significan regiones más seguras, por lo tanto un hemisferio más seguro donde todos tenemos mejor acceso a servicios, mejor acceso a derechos, y eso es lo que a nosotros nos interesa dentro del embajada. Gracias. Bueno, aparte de AMCHAM, de la Junta Directiva, que tenemos a Daci, nuestro presidente tuvo que salir por una reunión, pero queremos agradecer a Diego, Ricardo, Andrés, por tan valiosa información. Queremos dejar la puerta abierta siempre para que vengan y nos traigan y nos actualicen con ese tipo de información y también para que compartan, si tienen publicaciones, para que a través de AMCHAM podamos compartir esta información. Vamos a compartir la presentación. Si tenemos, lo vamos a llevar a la Junta Directiva para ver qué más podemos seguir, cómo podemos seguir contribuyendo con el sector privado, uniendo esfuerzos con otras cámaras. Y tenemos la Alianza contra el Comercio Ilícito, que también somos parte. Si tenemos que hacer foros, unir gobierno, organizaciones, academia, estamos aquí para seguir apoyando. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy también presencial, de manera virtual, y gracias por todo. Bueno, aquí podemos hacer una aplauso.